Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Capítulo 6. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, es la realidad. Hemos oído una porción de la Biblia que nos habla de la realidad que vivimos cada día, porque cuando uno obedece a las ganas que tiene de hacer las cosas mal, de pecar, que eso nos sale a todos de dentro, pues precisamente se convierte en esclavo del pecado. Y el resultado del pecado es la muerte. La muerte porque nos destroza por dentro, nos llena de rencor, de amargura, bueno, estropea la salud, de ahí viene también muchas veces el cáncer, la amargura tremenda de algo que nos ha hecho daño o que hemos tomado una mala decisión en contra de la palabra de Dios, y todo eso nos produce muerte, no solamente física, también anímicamente, muerte del alma, y por supuesto nos separa totalmente de Dios. Solamente por medio del arrepentimiento sincero de corazón podemos recuperar nuestra verdadera identidad. En lugar de ser esclavos del pecado, ser siervos de la justicia de Dios. ¿Cómo lo ha hecho Dios? Pues muy fácil, para Él. ¿Qué ha hecho? Él se entregó por nosotros, pagó Él por nuestros pecados y nos libró de la condenación que todos nos merecemos, porque aunque queramos no podemos impedir que lleguemos a pecar. Por eso, amigo, hay que reconocer esta realidad, es la que tenemos todos nosotros, pero gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él tenemos perdón de todos nuestros pecados. La Biblia dice que Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados. Nosotros a veces perdonamos, pero no olvidamos, como dicen por ahí. No, perdona. Eso no es perdón verdadero. El perdón olvida el pecado. Entonces, pero claro, tampoco podemos pretender que sin un verdadero arrepentimiento tengamos el perdón genuino, auténtico, el perdón de Dios de nuestros pecados. Y entonces por eso es importante que tomemos las decisiones de acuerdo
a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que sale espontáneamente de nosotros es maldad, injusticia, venganza y resentimiento. Y por eso, no me quiero alargar más, pero es evidente, incluso en estas fechas que dan oportunidad que las familias nos vamos a reunir. Ahora hemos estado más limitados con el tema del COVID, hemos podido reunirnos, ¿no? Pero sin embargo, aún ahí en medio de esa situación de Navidad, entre comillas, pues salen las historias, y hay chistes y todo, de los cuñados y todo ese tipo de cosas, pero es que es algo inevitable, porque tenemos todos la tendencia a tener nuestro propio espacio y que nadie se meta, ni los nietos, yo que soy abuelo ya, ni los nietos me molestan y tengo que hacer un esfuerzo por soportarles. Bueno, esa es la realidad que vivimos todos, por eso hay que escoger bien. Acuérdate que Dios ha puesto delante de nosotros, de cada uno de nosotros, de todos los seres humanos, porque Dios no hace acepción de personas, que quiere decir que no escoge a unos y a otros no, sino que Dios quiere que todos los hombres nos salvemos, pero necesitamos acercarnos a nuestro Salvador, que es Cristo el Señor, como lo hemos escuchado en la palabra de Dios, ¿no? Jesucristo no es el niño Jesús, eso es es algo, un hecho que ocurrió, que primero le movieron en pañales, como a todos los niños, y me imagino que tuvieron que limpiar el culito, como a todos los niños, se hizo caca y pipi, pero todo eso. Y fue perseguido prácticamente desde que nació, porque cuando los magos de Oriente vinieron a ver a Herodes, diciéndole que dónde estaba el rey de los judíos que había nacido, que lo vieron por una estrella. Entonces, Herodes se puso tan nervioso que para no fallar, ordenó matar a todos los niños hasta los 2 años. Imagínate el desastre, el desespero de las madres viendo cómo venían los soldados y mataban a sus niños. Pero Dios actuó para que José y María y el niño ya iba con ellos incorporado, se fueron a Egipto. Y ahí se salvaron de la matanza de Herodes. O sea, desde el principio ya vino la persecución, porque precisamente esto no es un tema que está a nuestro nivel, por decir así, sino que es algo que se pone de manifiesto en la tremenda guerra que hay sobre nosotros, en los cielos. Hay, que sepamos por la Biblia, hay 3 cielos. En el cielo que nosotros vemos, en la parte de arriba, pues Satanás es el que reina ahí. Y entonces contamina todo de maldad, de injusticia, de rencores, de resentimientos, de peleas, de guerras, y así está el mundo. Entonces uno tiene que a través del Señor Jesucristo, tiene acceso directo a la presencia de Dios, y ahí puede hablar con Él y pedirle cosas y pedirle fuerzas para obedecer su palabra, para no dejarse llevar por lo que le tira el cuerpo, que le pide el cuerpo, que es una expresión que ya conocemos muchos. Yo nunca hago lo que me pide el cuerpo y procuro no hacerlo, que a veces me cuesta un poco aguantarme. Pero lo que pide el cuerpo es una expresión callejera. Lo que sale de mí es hacer las cosas mal y vengarme y atacar a la gente. Y entonces, gracias a Dios, que Él es luz y me ha abierto los ojos para que yo aprenda a dominar esos impulsos pecaminosos y de maldad que salen de mí.
Entonces, por eso, amigo, amiga, esa es la realidad. Jesús, cuando nació, ya fue perseguido. Y tuvo que huir, ¿no? Le llevaron sus padres, mejor dicho. Pero luego, cuando él empezó a crecer, pues ya se empezó a interesar por todas las cosas que tienen que ver con Dios. Y para eso se les perdió a los padres y se quedó en Jerusalén hablando con la gente que estaba ahí en el templo, estudiando la palabra de Dios, y ahí ahí le fueron a buscar, porque se había quedado 3 días atrás. Pero bueno, resulta, y Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? Yo me estoy ocupando de las cosas de mi Padre. Fijaos, un auténtico adolescente. Así es Jesús, es Dios hecho hombre, pero realmente un hombre, no un hombre mágico, sino un hombre que realmente en el que se manifestó el poder de Dios. Y Jesús llegó a decir, el que cree en mí, las obras que yo hago hará y aún mayores, porque yo voy al Padre. Es decir, lo que está haciendo Jesús ahora, después de que murió en la cruz en nuestro lugar, resucitó de los muertos y subió al cielo, y al tercer cielo, pues lo que hace allí ahora es interceder por nosotros, que falta nos hace a todos, ¿verdad? Porque todos necesitamos que Dios tenga paciencia con nosotros, que nos perdone tantas veces que fallamos, que nos enseñe a amar incluso a nuestros enemigos y a bendecir a los que nos maldicen. Entonces, bueno, es tremendo, porque cuando todo esto se pone en práctica y empieza a funcionar, pues cambia todo. Cambiamos nosotros, cambia nuestro alrededor, nuestro entorno, nuestra familia, nuestro trabajo, en todos lugares. Realmente cuando ya Dios se manifiesta en nuestra vida a través nuestro, experimentamos cosas tremendas y que valen la pena de verdad. Y todo eso lo podemos hacer no con nuestras fuerzas, que se acaban pronto. Nos enfadamos, nos desanimamos, nos deprimimos y tal. No, lo podemos hacer con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Porque cuando Jesucristo solucionó el problema de la justicia de Dios, dejándose matar en nuestro lugar en la cruz, y luego resucitó al tercer día, con lo cual avaló que todo lo que había dicho es la verdad. Porque mira que hay diferentes personajes ahí que nos enseñaron cosas buenas o cosas más o menos buenas, pero bueno, murieron y ahí se quedaron, porque eso no tiene nada que ver con la vida de Dios, con el poder de Dios. Pero cuando Jesucristo hizo lo que tenía que hacer, bueno, a través de él solucionó el problema de maldad, de pecado y de culpa y de condenación de los seres humanos, y pudo venir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el que tú, amigo, amiga, hermano, hermana, puedes recibir. No podemos conseguir avanzar y experimentar esta vida de Dios en nosotros, y ser, como comentamos la semana pasada, ese agua que calma la sed y se convierte en nosotros en un río que salta para la vida eterna. Eso lo produce el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces, con ese poder, con esas fuerzas, con ese estímulo, esa motivación, uno va avanzando en el conocimiento de Dios y va comprendiendo quién es el Señor Jesucristo y realmente experimentar lo que hizo. Entonces, amigo, amiga, aprovecha la oportunidad, abre tu mente, abre tu corazón y recibe al Señor. Pídele perdón, reconcíliate con Él. Hasta luego, hasta la próxima semana.